Bienvenidos a este nuevo capítulo. En esta ocasión estudiaremos a los alcanos y cicloalcanos, así como sus conformaciones y características más importantes. Recordemos que los alcanos son muy poco reactivos, por lo que solo hay muy pocas reacciones de interés. Sin embargo, las conformaciones que pueden tomar estos compuestos son importantes para entender algunas características de estabilidad e isomería. Comencemos. Bien, los alcanos, con una fórmula molecular de CnH2n más 2, pueden dividirse en dos grandes grupos. Por un lado, los alcanos acíclicos, que son alcanos completamente saturados. El saturado se refiere a que tienen el máximo número de hidrógenos por átomo de carbono. Sin exceder obviamente los cuatro enlaces que pueden formar. Tienen ángulos de enlace de 109,5 grados, lo cual quiere los ángulos de enlace esperados para una hibridación sp3. Por otro lado, tenemos a los alcanos cíclicos con una fórmula molecular de CnH2n. Esto quiere decir que son isómeros estructurales de los alquenos. Sin embargo, los cicloalcanos tienen ángulos de enlace también de 109,5 grados y todos sus átomos de carbono tienen hibridación sp3. Bien, comencemos a discutir las características de los alcanos acíclicos. En este grupo se encuentran todos los alcanos de cadena lineal o ramificada, empezando por el alcano más sencillo, que es el metano, como tenemos aquí, seguido por el etano y el propano. Bien, conforme el número de carbonos aumenta, los arreglos para cadena de 4 carbonos en adelante aumentan de igual manera, por lo que existen compuestos con el mismo número de carbonos e hidrógenos, pero diferente arreglo estructural. Veamos a lo que me refiero. Bien, conforme la cadena de carbonos va a aumentar, esto quiere decir que vamos a poder tener diferentes arreglos atómicos con la misma fórmula molecular. ¿A qué me refiero con esto? Pues bien, vamos a introducir el término de isomería. La isomería a grandes rasgos habla de compuestos que son diferentes pero que tienen la misma fórmula molecular. Entonces nosotros vamos a hablar de estos isómeros constitucionales o estructurales cuando hablemos de alcanos que tienen de 4 carbonos en adelante. ¿Esto qué quiere decir? Bien, en estos ejemplos tenemos a la molécula o al alcano más bien de 4 carbonos. Este alcano puede tener dos isómeros estructurales. Para esto vamos a definir antes a qué se refiere un isómero estructural, que se caracteriza por diferir en la manera en la que los átomos se conectan entre ellos. Esto quiere decir que, por ejemplo, en este primer ejemplo tenemos al butano o N-butano de cadena lineal y en este caso tenemos su isómero estructural que es el 2-metilpropano. Estructuralmente son la misma molécula. ¿Por qué? Porque tienen el mismo número de carbonos y el mismo número de hidrógenos. Sin embargo, en sus propiedades físicas son completamente distintos. A esto me refiero con un isómero estructural. Bien, ahora mientras más aumente el número de carbonos, más isómeros vamos a poder obtener con esa misma fórmula molecular. Ejemplo de esto es el alcano de 5 carbonos, que tiene 3 isómeros principales. En primer lugar, tenemos al isómero lineal el pentano, que es este de aquí, y otros dos isómeros ramificados, que son el isopentano, que es este de aquí, y el neopentano. Bien, al igual que en el ejemplo anterior, cada uno de estos isómeros tiene propiedades diferentes y se va a comportar de manera diferente en muchas condiciones. Bien, una vez entendidos estos términos, vamos a ver que los carbonos y los hidrógenos se pueden clasificar. Por un lado, los átomos de carbono van a ser diferentes según el número de grupos diferentes
al átomo de hidrógeno a los que estén enlazados. Pueden ser tanto átomos de carbono o bien algunos otros grupos funcionales. Bien, aquí tenemos a los carbonos primarios. Un carbono primario está unido directamente o a otro carbono o a otro grupo distinto. Ya sea cualquier otro grupo funcional. Los carbonos secundarios están unidos a dos grupos distintos o dos átomos de carbono. Los terciarios están unidos a tres átomos o grupos distintos o átomos de carbono. Y los cuaternarios están rodeados por cuatro grupos distintos o bien átomos de carbono. Ahora, en cuanto a los átomos de hidrógeno van a depender al tipo de carbono al que estén enlazados. Entonces, si nuestro átomo de hidrógeno está enlazado a un carbono primario, pues va a ser un hidrógeno primario. Si está enlazado a un carbono secundario, es un hidrógeno secundario. Si está enlazado a un carbono terciario, va a ser un hidrógeno terciario. En este caso, nosotros vamos a poder identificar, por ejemplo, carbonos e hidrógenos. Aquí, por ejemplo, este es un carbono primario, un hidrógeno primario, un hidrógeno de un carbono secundario y un carbono terciario, y en este caso un carbono cuaternario. Esta es una clasificación general para estos dos átomos y que me pareció muy importante discutir en esta sección de alcanos. Bien, una de las características importantes y esenciales para muchos de estos alcanos son sus propiedades de rotación. Los enlaces simples entre carbonos tienden a rotar muy rápidamente. Entonces, esta propiedad de rotación genera que los hidrógenos en cada carbono adopten diferentes orientaciones relativas a los hidrógenos en el carbono adyacente. Estas orientaciones son llamadas conformaciones. Entonces, las conformaciones son diferentes arreglos de átomos que se interconvierten en consecuencia de la rotación sobre un enlace sencillo. En el caso de la molécula que tenemos aquí, tenemos dos conformaciones. Una donde tenemos este hidrógeno pintado de rosa hacia arriba y otra donde lo vamos a tener hacia abajo. Esto solamente va a ocurrir en enlaces carbono-carbono sigma. Quiere decir que sean carbonos sp3. A estas conformaciones que se originan por esta rotación se les denominó de dos maneras. Por un lado, una conformación eclipsada y por la otra, una conformación alternada. En la conformación eclipsada tenemos que cada átomo de hidrógeno se eclipsa o coincide con el átomo de hidrógeno del carbono adyacente. En el caso de la conformación alternada, todos los hidrógenos están alternados y ninguno va a coincidir. Entonces, si nosotros siguiéramos girando esta molécula 60 grados cada vez, vamos a poder pasar de una conformación eclipsada a una alternada y viceversa. Ahora bien, estas conformaciones se interconvierten de manera muy rápida y al ángulo que se forma entre dos átomos adyacentes, después de haber dado un giro de 60 grados, se le denomina ángulo diédrico. Este ángulo diédrico representa la distancia que hay entre estos dos hidrógenos, por ejemplo. En el caso de la conformación eclipsada, pues bien, no existe ángulo diédrico, el ángulo diédrico es de 0 y para la conformación alternada es de 60 grados. Para analizar las conformaciones que podemos tener en este tipo de arreglos, nosotros no vamos a utilizar estos modelos de barras y esferas, sino más bien vamos a utilizar las proyecciones de Newman. Estas proyecciones de Newman nos van a poder ayudar a definir o a ver estos átomos de carbono junto con
sus hidrógenos o bien grupos funcionales con los que están sustituidos, de manera más sencilla. Entonces vamos a poder analizar una conformación alternada y una conformación eclipsada. ¿Por qué es importante analizarlas bien? Porque hay una diferencia de energía entre ambas. Esta diferencia de energía se traduce en estabilidad, o sea que una es más estable que otra. Si nosotros observamos, por ejemplo, en estas proyecciones, la proyección alternada nos da que este átomo de hidrógeno, o más bien todos los átomos de hidrógeno, no están alineados con ninguno otro. Entonces esto quiere decir que se mantienen alejados uno de otro. Esto quiere decir que entre ellos no hay una repulsión importante. Sin embargo, en la conformación eclipsada podemos ver que todos los hidrógenos interactúan o se ven uno con otro. Al estar alineados, esto va a generar algo que se llama tensión torsional. Esta tensión torsional es un aumento de energía por las conformaciones eclipsadas, lo cual nos va a dar que la conformación alternada siempre va a ser más estable que una conformación eclipsada. Como ya habíamos dicho, la tensión torsional es un incremento en energía causada por las interacciones eclipsantes. Vamos a ejemplificar esto, vamos a ver otro ejemplo con el caso de la molécula de propano. En este caso, en la proyección de Newman, nosotros vamos a tomar estos dos estos dos carbonos, como los carbonos base y este último carbono o grupo CH3 como sustituyente. Si nosotros observamos la conformación alternada, nosotros vemos que en esta conformación nuestro grupo metilo se va a mantener alejado de todos los hidrógenos adyacentes de los otros átomos de carbono. Sin embargo, en nuestra conformación eclipsada, nosotros vamos a notar una interacción entre el grupo metilo y este hidrógeno de acá. Esto va a ocasionar una inestabilidad, por lo cual la conformación alternada va a ser en mayor proporción la conformación observada para este tipo de compuestos, o en particular para el propano. Ahora, un ejemplo más elaborado serían las conformaciones de la molécula de butano, que nos van a mostrar dos nuevas conformaciones que a partir de las moléculas de 4 carbonos en adelante encontraremos. La primera conformación, que es la de menor energía y la más estable, es una conformación alternada donde ambos grupos metilos, este de aquí y este de acá, están en cada extremo de la molécula y estos van a estar dispuestos 180 grados uno de otro. A esta conformación se le denomina antialternada. Una vez que rotamos 60 grados, vamos a tener nuestra primera conformación eclipsada. Seguimos rotando y vamos a llegar a otra conformación nueva, a la cual vamos a llamar alternada gauche. Esta conformación alternada va a tener dispuestos a ambos grupos metilos a 60 grados uno de otro. Ahora bien, esta conformación se caracteriza por separar los grupos más voluminosos en un ángulo diédrico. Una vez que se alcanza esta conformación y continuamos girando otros 60 grados, vamos a obtener la conformación de mayor energía de todas, que es la eclipsada entre los dos grupos metilo. Esta obviamente es la más inestable. Y vamos a seguir girando esta hasta alcanzar otra conformación alternada gauche y hasta llegar otra vez de nuevo a la alternada anti. Ahora, ¿esto qué ejemplifica? Bien, las conformaciones y la estabilidad se van a poder medir, sí, por la tensión torsional. Sin embargo, vamos a tener un nuevo factor a partir de estas moléculas, bueno, de estos alcanos de 4 carbonos en adelante, al cual vamos a denominar impedimento estérico. Este impedimento estérico también va a dictar la estabilidad y la energía de cada una de las conformaciones,
Ajá, debido a que es un incremento en energía cuando los átomos son forzados a mantenerse uno cerca de otro. Ujú. Entonces nosotros vamos a observar que en la conformación anti vamos a tener nuestros dos grupos metilos separados uno de otro lo más posible, lo cual nos va a hablar de una gran estabilidad. Conforme vamos a girar uno de nuestros grupos metilos de 60 grados, vamos a obtener la conformación Gauche. Esta conformación Gauche va a ser de estabilidad intermedia. ¿Por qué? Porque solamente van a estar separados estos grupos metilos, estos grupos voluminosos, 60 grados. Y una vez que volvemos a girar esta conformación 60 grados, vamos a obtener la conformación eclipsada. En la conformación eclipsada, por obvias razones, ambos grupos metilos coinciden, por lo cual esta conformación es la más inestable. Entonces, esto nos va a hablar de que la mayoría de los alcanos lineales, a partir de 4 carbonos en adelante, van a tener una conformación anti. O sea que todos los enlaces van a estar alternados. Bien, con esta explicación me gustaría concluir este video. En la siguiente sesión vamos a hablar sobre los cicloalcanos. Que en estos cicloalcanos también van a estar presentes el impedimento estérico y la tensión torsional, más un nuevo factor que vamos a hablar en la siguiente sesión. ¿Y esto por qué? Bien, porque los cicloalcanos, como uno podrá pensar, no son planos, no son moléculas planas. Y vamos a verlo y vamos a explicar el por qué no. Bueno, muchas gracias por acompañarme en este video. Si les gustó, denle like, suscríbanse, compártanlo y nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho, hasta luego.